Tiempo para la enseñanza por medio de las Sagradas Escrituras. El discipular, según nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Introducción. Escrito está en Hechos capítulo 11, versículo 26, lo siguiente: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz nos sean multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Estoy seguro que muchas veces hemos leído en las Sagradas Escrituras expresiones tales como predicar y enseñar. Y, asimismo, estoy seguro que en más de una ocasión nos hemos encontrado con textos tales como Mateo capítulo 28, específicamente en los versículos 19 y 20, donde aparece la orden directa de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dada a sus primeros discípulos, la cual se puede sintetizar en dos acciones fundamentales. Primero, id, y segundo, haced discípulos. Y sabemos perfectamente, como seguidores del Señor Jesús, que para considerarnos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús nuestro Señor, es necesario no solo hablar, sino y sobre todo vivir de acuerdo a su santa enseñanza. Pero en muchos casos olvidamos un pequeño detalle. Y es que cuando el Señor nuestro Dios nos da una orden para que ésta sea cumplida, no nos deja a la allá va o a la deriva, ni mucho menos confía en que, con ayuda de nuestra prolífica imaginación saturada de buenas intenciones, nosotros, cual un taller de improvisación de teatro, nos veamos en la necesidad de pergeniar o de plano crear nuestra propia metodología y estrategias para que al fin pongamos en marcha lo que se nos ha ordenado que hagamos. Nuestro Dios no solamente nos da una orden, primero nos capacita para poder cumplirla y junto con ello nos enseña cómo debemos poner por obra aquellas órdenes que Él nos mandó a todos sus hijos para que andemos en el camino de buenas obras que Él de antemano ha establecido para que andemos en ellas. Y en cuanto al cumplimiento de la orden de hacer discípulos, no ocurre algo distinto. Siendo una de las ordenanzas fundamentales de nuestro buen Dios y Señor y Salvador Jesucristo, el hacer discípulos tiene también un método que, en general, es ajeno en mucho a lo que nuestras buenas intenciones pudieran siquiera imaginar. Y como siempre que estudiamos las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro, podemos notar, en esto también se cumple un principio fundamental de su enseñanza. Y es que, como en todo orden de cosas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también en el asunto de ir y hacer discípulos, nos ha dejado marcado el camino que debemos seguir para cumplir estas ordenanzas por medio de su santa vida y de sus santas palabras. Así que, para poder tener la confianza de decir, primero que nada, que verdaderamente estamos andando como sus discípulos, debemos tener en primer lugar la plena confianza y convicción que estamos haciendo las cosas que Él nos mandó de la manera en que Él nos mandó, no apartándonos de ello ni a diestra ni a siniestra, ya que el precio de hacerlo sería una franca, aunque quizá inconsciente y hasta velada, desobediencia a lo que Él estableció.
Y un ejemplo precioso de esto lo encontramos en las escrituras del Antiguo Pacto. Cuando nuestro Dios determinó en los días de Noé el fin de todo ser viviente sobre la faz de la tierra, como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 13, por haber hallado Noé gracia ante los ojos del Señor, nuestro buen Dios le encomendó que se hiciese un arca para sí, para los suyos y para cuanto animal habría de entrar en ella. Pero el Señor no le dijo meramente, he decidido el fin de todo ser, hazte un arca de madera y ya. Nuestro buen Dios tuvo el cuidado, por el gran amor con que amó a la humanidad, de darle las especificaciones exactas de cómo debería ser hecha esta arca, incluyendo los datos más relevantes sobre el diluvio, que habría de venir, y aún del pacto que establecería con Noé, incluyendo en ese cuidado la indicación de cómo debía proveerse alimentos, tal como lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 13 al 20. ¿Y qué hizo Noé? ¿Consideró obedecer acaso el mandato divino, diseñando un arca según su buen criterio y buena intención? ¿Decidió cumplir las indicaciones en los tiempos y formas que él creía conveniente? En ninguna manera. Antes bien, escrito está de Noé, cuando terminó de escuchar y atender a todos los detalles que Dios le dio para que cumpliese con la orden que había recibido de cómo haría el arca, lo siguiente. Escrito está, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 22. Desde el antiguo pacto podemos ver cómo el Señor nuestro Dios, cuando ha tenido a bien dar una orden a sus siervos, jamás les ha dado una orden que no estuvieran en capacidad de hacer, pues es Él quien nos capacita, por medio de su Espíritu y a través de su santa palabra, para cumplir con todo aquello que Él nos ha mandado, y sin decirles cómo tenían que hacerlo. Por ello, podemos notar que Él nunca nos ha mandado a cumplir algo sin darnos los detalles necesarios para hacerlo. Y otro perfecto ejemplo de esto es la vez que habló con su siervo Moisés y le mostró en el Monte Santo cómo debería ser hecho el tabernáculo en donde su gloria habría de manifestarse e incluso reposar, al punto que hasta le mostró el modelo de cómo tenía que hacer las cosas, al pesar de haberle dado una descripción exacta de cómo debería hacerlo, como escrito está en Éxodo capítulo 25, versículo 9, donde dice la Escritura, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y conviene revisar también los siguientes pasajes de la Escritura, como Éxodo 25:40, Éxodo 26:30, Números 8:4, Hechos capítulo 7, versículo 44 y hasta Hebreos capítulo 8, versículo 5. El Señor Jesús mismo, desde que vino a este mundo, hizo conforme a todo lo que de Él estaba escrito que se haría. Como escrito está, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, que cita a Mateo al profeta Isaías acerca del cumplimiento de su anuncio, de que el Señor habría de nacer de una virgen, así como la cita en Mateo capítulo 2, versículo 23, sobre que sería llamado Nazareno, entre otras muchas citas de las Escrituras. Es más, desde cierto punto de vista, hablando como humanos, como diría el apóstol Pablo, el Señor Jesús mismo fue un aprendiz de su padre terrenal José, el cual era carpintero, como está escrito en Mateo capítulo 13,
versículo 55. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque al Señor Jesús mismo se le conoció como el carpintero, como lo decimos y está escrito en Marcos capítulo 6, versículo 3. Y para seguir el mismo oficio de su padre terrenal, tuvo que observarlo más de lo que seguramente José le explicara verbalmente. Todos los que tenemos el privilegio de poder ver, aprendemos lo que aprendemos de algún maestro observando. Pero no solo aprendemos la labor del maestro observándolo. Si consideramos a uno como un maestro digno de ser seguido, no solo deberíamos atender su labor en su taller de trabajo. No solo se trata de oír sus indicaciones y pautas. En principio, no solo se trata de hacer como él hace las cosas. Para ser un digno discípulo del tal maestro, debemos ser como él. Pero, ¿por qué? Cuando vemos la labor de alguno al que consideramos un maestro digno de imitar, solo aprenderemos la parte superficial de su labor observando cómo hace lo que hace. Por más que sea una observación minuciosa, en el mejor de los casos, aprenderemos qué hace, cómo hace lo que hace. Y de la misma forma, aprenderemos cuándo hace lo que hace y dónde hace lo que hace. Sabremos, pues, quién, nuestro maestro modelo, hace todas estas cosas y sabremos todo lo antedicho de ellas. Pero aún siguiendo sus pautas y viendo cómo hace él las cosas, no podremos llegar a saber plenamente el por qué hace lo que hace, ni mucho menos el para qué hace lo que hace. Aunque nos pudiera llegar a transmitir ese maestro por qué hace lo que hace y hasta el para qué lo hace, no podremos ver la profundidad de sus respuestas a estas dos interrogantes hasta que no logremos hacer algo, ver si el tal maestro vive conforme a sus enseñanzas. Lo que hacemos siempre tiene una motivación y una meta, pero no podré saber cuán importante es para mi maestro lo que lo motiva hasta que no lo observe en el día a día. Tampoco podré visualizar cuán importante es para el tal maestro el alcanzar la meta que se propone alcanzar con lo que hace, si no podemos ver cómo dicha meta direcciona su diario vivir. Así, solo podremos ser capaces de observar la profundidad de sus motivaciones y metas cuando vemos cómo éstas determinan su conducta en todo orden de cosas y, sobre todo, con su círculo de personas más cercano al dicho maestro. Y la vida del Señor Jesucristo, como aprendiz de su Padre terrenal José, y sobre todo como maestro, fue así. Según nos cuenta Juan, uno de sus primeros discípulos y apóstoles, cuando vinieron a él quienes habrían de ser sus primeros discípulos, estos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿dónde moras? Como está escrito en Juan capítulo 1, versículos 35 al 38. No le preguntaron: Rabí, ¿en qué sinagoga impartes tu doctrina? Ni tampoco: Rabí, ¿en qué pórtico del templo sueles estar y enseñas? Mucho menos le preguntaron: Rabí, ¿a qué escuela rabínica perteneces o a los pies de quién has aprendido? Como quien busca las referencias de su formación. Ellos le preguntaron simple y sencillamente: Rabí, ¿dónde moras? Y la sencilla y maravillosa respuesta del Señor Jesús fue: venid y ved, como escrito está en Juan capítulo 1, versículo 39. La Escritura dice que esos hombres, que llegarían a ser sus primeros discípulos, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00,
como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 39. Y sabemos que la hora décima era la forma de decir en aquel tiempo las 4 de la tarde. En pocas palabras, estos hombres acompañaron al Señor Jesús y se quedaron con él ese día. Lo vieron como era en su casa, con los suyos, y no solo lo oyeron, lo observaron en todos sus quehaceres de ese día, oyéndole y preguntándole muy posiblemente varias cosas. Ellos habían recibido el testimonio de Juan el Bautista acerca del Señor Jesús, como está escrito en Juan capítulo 1, versículos 36 y 37. Así que sabían que Juan lo llamaba el Cordero de Dios. Y no solo eso. Juan decía de Jesús abiertamente que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como escrito está en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Y por cierto, ¿cómo podemos asegurar que Juan el Bautista hizo esta declaración acerca del Señor Jesús ante sus discípulos, cuando justamente el Señor Jesús venía a verle? Porque Juan hizo esta declaración ante quienes estaban cerca suyo, sus discípulos, y al menos uno de ellos, o dos, tuvieron que recordar dicha declaración. Compárese así los textos de Juan capítulo 1, versículos 29 y 30, y Juan capítulo 1, versículo 35, donde dice la Escritura: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y ellos, los hasta entonces discípulos de Juan, al pasar el día con el Señor Jesús, vieron que él vivía conforme a quien Juan decía que era Jesús. Así que, nuevamente, estos hombres, estos discípulos de Juan el Bautista, ante la declaración de su maestro acerca del Señor Jesús, no solo decidieron seguirle en ese momento, se quedaron con el Señor Jesús todo el día. Lo vieron con su familia, lo vieron en todos sus quehaceres, y recordemos, el Señor Jesús era carpintero. Lo vieron y lo oyeron. Y al final del día decidieron seguirle ahora a él como su maestro. Y no solo eso. Tal fue el impacto de lo que vieron y oyeron ese día de la vida del Señor Jesús, y la Escritura no dice que el Señor se hubiera quedado callado ante ellos, que al día siguiente, Andrés, el hermano de Simón Pedro, quien fue uno de esos 2 discípulos de Juan el Bautista, que estuvieron con el Señor Jesús ese día, fue pues Andrés a su hermano, a Simón Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 42. Y no solo le dijo esto, lo llevó al Señor Jesús, como lo dice la misma cita en Juan capítulo 1, versículo 42. Y desde ese momento Pedro pasaría no solo a ser discípulo del Señor Jesucristo, sino que, al igual que su hermano Andrés, llegaría a ser incluso uno de los 12. Esto es, de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como escrito está en Lucas capítulo 6, versículos 13 y 14. Así es como el Señor Jesús pasó de ser identificado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y de un rabí, un maestro, a ser reconocido como el Mesías, el Cristo de Dios. ¿Y cómo? Simple y sencillamente, mediante su vida, su obrar y su palabra, su hablar, es decir, mediante su doctrina. Y en este punto algo importante. Sus discípulos, desde un principio, fueron improntados, marcados con su vida, al punto que hasta aprendieron sus palabras y expresiones. Y esto se puede evidenciar en otro de los primeros discípulos del Señor, en Felipe. Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 44.
Y todo indica que entre ellos, entre Felipe, Andrés y Pedro, se conocían, y que también Felipe ya conocía al Señor Jesús, pues cuando éste quiso ir a Galilea, le dijo a Felipe, sígueme. Felipe no era un desconocido para el Señor Jesús, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 43. Nuestro Señor y Maestro no llamó hipnótica y místicamente a Felipe cuando le dijo, sígueme. El Señor Jesús, hablando en términos humanos, conocía a Felipe, y Felipe conocía al Señor Jesús, y lo conocía bien. Luego que Felipe, el cuarto de los primeros discípulos del Señor Jesús, según lo registra el Evangelio de Juan, fuera llamado a seguirle, Felipe, obró igual que Andrés. Buscó a uno de sus cercanos, a Natanael, y le testificó, desde cierto punto de vista, acerca del Señor Jesús, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 45. Y en su testimonio podemos justificar claramente lo que afirmamos líneas atrás sobre el hecho que Felipe conocía bien a Jesús. En su declaración a Natanael, Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Sabemos que Moisés, siervo de Dios, había anunciado la venida del Señor, como está escrito en Deuteronomio capítulo 18, versículos 16 al 20, así como los profetas. Podríamos revisar la cita de Mateo capítulo 12, versículo 9 al 18, donde Mateo hace referencia a Isaías capítulo 42, versículo 1. Felipe y sus condiscípulos, sus cercanos, pues dice hemos hallado y no dice he hallado, conocía Felipe lo suficientemente bien al Señor Jesús para notar y afirmar que su vida calzaba perfectamente con lo declarado acerca de él en la ley y en los profetas. Sin embargo, Natanael no recibió en primera y con total certeza el testimonio de Felipe, a diferencia de Simón Pedro, quien sí recibió el testimonio de Andrés, su hermano. Desconoció la validez del testimonio de quién era el Señor Jesús, tan solo porque escuchó su ciudad de procedencia. De Nazaret puede salir algo de bueno, dijo Natanael, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 46. Y aunque después de hablar con el Señor Jesús, Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, como escrito está en Juan 1:49, no sería luego escogido para formar parte de los 12. Pero aquí conviene hacer una aclaración. El Señor Jesús dijo de Natanael cuando se le acercaba, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, como está escrito en Juan 1:47. No profirió el Señor Jesús ningún comentario malo o de juicio sobre Natanael. Pero así como Natanael, luego de hablar con el Señor, lo reconocería como Hijo de Dios y Rey de Israel, el Señor Jesús, en su declaración, también reconoció algo sobre Natanael. Y es que, justamente, Natanael actuó ante el testimonio del Señor Jesús como un verdadero israelita. Al principio, cuestionador y resistente. Y hasta que el Señor Jesús no llegó a tocar las fibras más profundas de su vida, Natanael no reconoció al Señor Jesús como quien era. Sin embargo, y volviendo a nuestro enfoque sobre el hecho que la vida del Señor Jesús impactó tanto en sus primeros discípulos que hasta su forma de hablar quedó improntada, quedó marcada en ellos, podemos decir que esto se deja ver claramente en la respuesta que Felipe le dio a Natanael. Cuando los dos discípulos de Juan el Bautista siguen al Señor y le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? El Señor Jesús, les respondió diciendo, venid y ved, como ya lo hemos visto en Juan capítulo 1, versículo 39. Y esa respuesta del Señor Jesús quedó improntada también en Felipe,
pues cuando Natanael cuestiona a Jesús por su origen, cuando dice, de Nazaret puede salir algo de bueno, según Juan capítulo 1, versículo 46, la respuesta de Felipe a Natanael fue la misma que Jesús diera a los discípulos de Juan el Bautista. Ven y ve, como está escrito en Juan 1, 46. Y otro ejemplo de esta impronta, de esta marca, hasta de la forma de hablar en los primeros discípulos del Señor Jesucristo, la encontramos en el mismo apóstol Pedro. Cuando Pedro entra a donde estaba Jesús la noche que fue entregado, y sucede el hecho de su triple negación al Señor, tal y como el Señor se lo había anticipado que sucedería, según está escrito en Lucas 22, 34, una de las razones por las que Pedro es señalado por haber estado con Jesús es por su forma de hablar, como está escrito en Mateo 26, 73. Y para demostrar, mintiendo, que no era de los seguidores del Señor Jesús, Pedro comenzó a hacer dos cosas que, como discípulo del Señor, jamás debería haber hecho, conociendo su vida y enseñanza. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, como está escrito en Mateo 26, 73 y 74. Consideremos esto. Los primeros seguidores del Señor Jesús eran tenidos por galileos, pero eso no fue un factor identificador de peso para reconocerles que habían estado con Jesús, esto es, para reconocerles que eran sus discípulos. El factor que los identificaba, además de su vida, obviamente, era su forma de hablar. Compárese en Marcos capítulo 14, versículo 67, cuando le dicen a Pedro, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y en el versículo 69, este es de ellos. Y en el versículo 70, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. La vida del Señor Jesús, su vida diaria, mostraba y demostraba su enseñanza. Su palabra era con autoridad porque lo que hacía se condecía con lo que hablaba. Y su vida dejó una impronta, una marca cual hierro fundido incandescente sobre los discípulos que decidieron desde un principio abrir sus corazones y recibir el testimonio suyo dado por otros de sus discípulos. Esto no pasaba con los que se decían ser los líderes espirituales del pueblo de Israel. Fue muy penoso cuando, por ejemplo, hablando de los fariseos y escribas, dijo el Señor en una oportunidad, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, como está escrito en Mateo 23, versículos del 1 al 3. Los discípulos más cercanos al Señor Jesús eran aquellos que, sin dudar, habían recibido y reconocido en su testimonio quién era el Señor Jesús. Ellos dejaron que su vida se improntara en sus vidas, al punto que hasta su forma de hablar había cambiado. Y como nuestras palabras expresan nuestro pensar y también nuestro sentir, entiéndase nuestra motivación y nuestra meta de vida, podemos afirmar que la vida del Señor Jesús, su manera de pensar y hasta su más profundo sentir, se improntó, se marcó en sus discípulos, particularmente en los que le fueron más cercanos. Pero aquí una aclaración. Como lo hemos visto en el caso de Natanael, no todos los primeros discípulos le fueron lo suficientemente cercanos. Vivían con él, comían con él, entraban y salían con él. Le vieron cansado, le vieron comer, le vieron reír, le vieron llorar. Le vieron lleno de celo por su casa, le vieron bendiciendo a los niños. Le vieron teniendo compasión. Le vieron enseñando a los maestros de Israel.
le vieron en cada faceta de su diario vivir. Es más, cenaron la Pascua con él varias veces, y sobre todo la última, donde el Señor, profundamente conmovido, les habló largamente muchas cosas, como lo podemos revisar en el Evangelio de Juan, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Y sin embargo, no todos los discípulos le eran cercanos, no de corazón. Pedro flaqueó, pero le era fiel. No pudo resistir la mirada del Señor Jesús y lloró amargamente por haberle negado. Pero se arrepintió y fue confirmado en el ministerio que el Señor le habría de encomendar. ¿Por qué? Porque al pesar de sus flaquezas, Pedro era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y tengamos siempre presente que Pedro era un hombre mayor y casado, como escrito está en Mateo capítulo 8, versículo 14, y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde se da evidencia de su familia. Es decir, ninguna responsabilidad descuidó, pero no permitió que ninguna de ellas lo aleje de aquello que le había sido encomendado por el Señor. Pedro, por la gracia de Dios, fue un discípulo fiel. Juan era muy joven, era impetuoso, y al igual que su hermano Jacobo, era de un carácter celoso e incendiario, al punto que el Señor Jesús los apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, como escrito está en Marcos capítulo 3, versículo 17, y comparemos esta escritura con Juan capítulo 9, versículos 49 al 56. Pero el Señor Jesús llegó a sus vidas, y en particular a la vida de Juan, y al partir de ese momento, la vida de Juan cambió para siempre. Juan, en la última cena, estaba recostado cerca del pecho de Jesús, como lo dice Juan capítulo 13, versículos 23 al 26. Y la noche que fue entregado, se metió en el lugar donde el Señor Jesús fue llevado detenido, como está escrito en Juan capítulo 18, versículos 14 al 16. Estuvo al pie de la cruz, al lado de la mamá del Señor Jesús, mientras otros discípulos estaban a la distancia, y no tuvo reparos en hacerse cargo de María, la mamá de Jesús, cuando Jesús se la encargó, como está escrito en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. La vida de Juan fue verdaderamente transformada y conformada a tal punto que aquel muchacho impetuoso, celoso de su maestro y de actitud juzgadora y castigadora, pasaría a ser quien, por el Espíritu del Señor en él, hablaría tantas cosas acerca del amor de Dios. Son 18 las veces que en su primera epístola Juan habla del amor de Dios, y son 7 veces las que oyó al Señor Jesús hablar del amor de Dios, según lo cuenta en su tratado, al que hoy conocemos como el Evangelio, según Juan. Pero hubo también, de entre los primeros discípulos, muchos que retrocedieron cuando el Señor Jesús empezó a hablar cosas que ellos consideraban duras, como está escrito en Juan capítulo 6, versículos 59 al 67. Y recordemos que uno de sus primeros discípulos, uno de los 12, fue Judas Iscariote. Y Judas, teniendo frente a sí al Hijo del Dios viviente, y viendo las señales y maravillas que él hacía, y oyendo día a día sus enseñanzas, viviendo con él y con los apóstoles, siendo comisionado incluso también por el Señor, nunca dejó que la vida del Señor se improntara, marcara su vida. Judas Iscariote era ladrón, y siendo el encargado de la bolsa que cargaban los apóstoles, sustraía de ella y así robaba. Y fue Juan, en ese entonces joven y vivaz,
quien se dio cuenta del hecho y por inspiración del Espíritu de Dios lo dejó registrado en la Escritura, como escrito está en Juan capítulo 12, versículos 1 al 6. Judas nunca dejó que el Señor entrara en su corazón, y en consecuencia fue Satanás el que terminó entrando en el suyo, como está escrito en Lucas capítulo 22, versículos del 3 al 6. Y el final de su vida ya lo sabemos. Los primeros discípulos dejaron que la vida del Señor Jesús impronte, marque su vida. Lo vieron vivir su enseñanza. Eso es doctrina. Y ellos, al ir y hacer discípulos, hicieron lo mismo. ¿Y qué del caso de quienes no tuvieron el gran privilegio de aquellos primeros discípulos de ver en persona al Señor Jesucristo? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios, los discípulos del Señor Jesús, que le eran cercanos, registraron el testimonio de su doctrina, es decir, de su vida y enseñanza, así como de la obra suya, su ministerio, y de cómo ésta continuó luego que el Señor Jesús resucitó y ascendió al cielo por medio de su Espíritu en el obrar, predicar y enseñar con su vida y palabra de sus apóstoles. En estos escritos, que en su conjunto forman lo que hoy conocemos como el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, en honor a aquellas santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pronunciara en lo que hoy conocemos como su última cena de Pascua con sus discípulos, según está escrito en Lucas 22:20, ha dejado el Señor registrado cómo procedió Él como maestro con sus primeros discípulos, y también cómo procedieron ellos hasta dejarnos el más mínimo detalle de cómo hoy en día debemos continuar su obra así como Él la mandó. Y un siervo de Dios que se nutrió de tales escritos fue el apóstol Pablo. Por medio de su siervo, el apóstol Pablo, el Señor nos ha dejado también un claro ejemplo de cómo debería ser la continuación del cumplimiento de lo ordenado por el Señor sobre cómo hacer discípulos, en tanto que esperamos a que nuestro Señor venga por nosotros. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de ello, pues recordemos que, hablando en términos humanos, como diría el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 15, él no conoció al Señor Jesús, ni vivió con él, como sí lo hicieron los 12. Pero el Señor Jesús se le presentó en varias ocasiones y le reveló, tanto en esas ocasiones en que se le presentó, como revelándole su ministerio por medio de las escrituras existentes para cuando el apóstol Pablo estaba entre nosotros, todo lo concerniente a lo que debe hacer la iglesia del Señor, su cuerpo, su congregación, la cual él ganó a precio de su sangre bendita, sus discípulos, para continuar, tal como él lo comenzó y encargó, su santa enseñanza. Pero cuidado, Pablo tuvo que aprender todo de nuevo. El otrora discípulo de Gamaliel, el fariseo venerado de todo el pueblo de Israel, como lo cuenta Hechos capítulo 5, versículo 32, y él mismo testimonió en Hechos 22:3, pasó a reconocer al Señor Jesús, a quien perseguía, como a su Dios y también como a su Maestro. Si bien es cierto que ni bien se convirtió y bautizó, y luego de recobrar las fuerzas físicas y de estar con los discípulos en Damasco, enseguida, dice la Escritura, se puso a predicar a Cristo en las sinagogas, como escrito está en Hechos 9:20, hubo quienes por su pasado inmediato dudaban que fuese discípulo, como escrito está en Hechos capítulo 9, versículo 26, donde se afirma que nadie creyó siquiera que fuese discípulo. Y por ende, al no creerlo discípulo, nadie lo tomó para formarlo como discípulo. ¿Y quién entonces fue su maestro? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y cómo trabajó e improntó su vida?
por medio de las Escrituras, las cuales usaría el Espíritu de Dios para moldear su vida a imagen de la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Según cuenta el mismo apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, en la carta que les escribiera y que forma parte de las Sagradas Escrituras, cuando le quedó claro para qué obra lo había llamado el Señor, no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, como lo cuenta en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. En lugar de ello, y de quedarse en Damasco todo el tiempo, fue a Arabia, y luego volvió a Damasco para cumplir aquello que hemos visto en Hechos 9:20. Y entonces, si no consultó con carne y sangre, con ningún discípulo, ni tampoco buscó en primera instancia a los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿a quién consultó estando en Arabia? ¿A quién buscó en el desierto? Al Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. Esto último lo podemos claramente inferir por la cita de Hechos 9:20 al 22, donde la Escritura nos dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y esto es algo que hizo a lo largo de todo su ministerio, usando todas las Sagradas Escrituras y a las que consultó hasta el final de sus días, aún estando en prisión, como está escrito en 2 de Timoteo 4:13, cuando le encarga a su amado discípulo Timoteo que no se olvide de llevarle los rollos y los pergaminos. Pero Pablo no solo tuvo acceso a las Escrituras del Antiguo Pacto, también tuvo acceso posteriormente al testimonio del Señor Jesús recogido por escrito, obtenido directamente de hermanos que habían vivido con él desde el principio. En ese documento estaban registrados hechos clave de la vida del Señor Jesús, desde antes de su nacimiento, narrado por quienes fueron testigos y partícipes de tales eventos. Desde los padres de Juan el Bautista, pasando por las memorias y recuerdos de María, la madre de Jesús, y todas sus vivencias cuando niño, hasta el desarrollo de su ministerio, tuvo pues el apóstol Pablo acceso a todo esto por medio de un amado hermano colaborador suyo, que le era también, como Pedro o Juan al Señor Jesús, muy cercano, Lucas, a quien justamente él se referiría en una de sus cartas como el médico amado, como lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas comentó al inicio de su primer tratado, dirigido al excelentísimo Teófilo, amado hermano y discípulo, que, para escribir dicho tratado, había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, como lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 3. Lucas obtuvo datos que solo quienes vivieron con el Señor Jesús podrían haber sabido. Tuvo que hablar, por ejemplo, con la mamá de Jesús para saber que ella guardaba y meditaba en su corazón todas las cosas que pasaban respecto a Jesús cuando niño. Y muchos otros datos, como esto lo hemos visto en Lucas capítulo 2, versículos 18 y 19, los tuvo que obtener desde su origen, esto es, de personas que vivieron con el Señor Jesús. Lucas, desde Troas, como está escrito en Hechos capítulo 15, versículos 35 al 41, y capítulo 16, versículos 6 al 11, comienza a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes a los que iba a predicar, anunciar el evangelio para salvación y a enseñar a hacer discípulos. Y fue también Lucas quien, en su segundo tratado al hermano Teófilo, registró lo que ocurrió desde la partida del Señor Jesús hasta el tiempo en que Pablo queda encarcelado en Roma, tratado al que comúnmente conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo vivió una etapa de transición. Él no conoció directamente al Señor Jesús como Pedro o Juan, pero los conoció a ellos. Así que desde cierto punto de vista, podemos afirmar que Pablo conoció la vida del Señor Jesús,
porque en primer término el Señor Jesús mismo le buscó y se le apareció en algunos momentos clave de su vida. Pero conoció más acerca del Señor Jesús por otros hermanos que sí le conocieron, por discípulos antiguos. Y conoció también la vida del Señor Jesús por medio de las investigaciones de Lucas, a las que tenía acceso. Y consultaba permanentemente las Escrituras, para él el Antiguo Pacto, nuestro Antiguo Testamento, y por revelación del Espíritu de Dios, pudo ver al Señor Jesús testimoniado por toda la Escritura. La palabra de Dios transformó su vida al punto que llegó a tener por basura todo lo que hasta entonces había creído saber o tener, como lo declara en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Y no solo eso, el Espíritu de Dios conformó la vida de Pablo por medio de las Escrituras para que su vida sea un testigo, un testimonio de la de Cristo Jesús nuestro Señor, al punto de ser identificado por otros y por sí mismo como cristiano, como escrito está en Hechos capítulo 26, versículo 28. Y todo esto sin dejar de mencionar las veces que el Señor Jesús se le apareció y habló con él. Y cuando su carrera terminaba, el apóstol Pablo encomendó a Timoteo, discípulo amado del cual desde joven había dado varios hermanos habían dado de él buen testimonio acerca de su vida, como lo cuenta Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Pablo pues le dice a Timoteo que encargara a hombres fieles lo que había oído de parte suya y que sean idóneos para enseñar, es decir, para hacer discípulos también a otros, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y este mandato da luz de una cosa, y es que el hacer discípulos, la orden que diera el Señor Jesús, persistió y persiste y seguirá persistiendo entre nosotros hasta su venida. Pablo, según aprendió desde cero, alineando su vida a las Escrituras, instó, al igual que Pedro haría en sus escritos, a los hermanos a ser fieles retenedores de la palabra enseñada por él y los otros siervos de Dios, tal y como les había sido enseñada, es decir, tal como habían sido formados como discípulos, ya sea por palabra o por carta nuestra, como escrito está en 2 de Tesalonicenses 2:15, que dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina no es retener el conocimiento. Retener la doctrina es retener la vida y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales el Espíritu del Dios vivo ha dejado improntados en las Sagradas Escrituras. En ellas se halla, como iremos viendo a lo largo de estas enseñanzas, todo lo que necesitamos para cumplir la orden del Señor Jesús como discípulos suyos, que así nos consideramos por seguirle, de ir y hacer discípulos. Así pues, en la Escritura encontraremos todo para que la vida de Cristo Jesús y sus santas palabras, esto es, su doctrina, por la obra de su Espíritu en nosotros, nos sea improntada, nos sea marcada, y así, como hijos de Dios, vivamos como su amado Hijo, para mayor alabanza de la gloria de su gracia y mayor honra y gloria de su santo nombre. Oremos. Gracias, Padre eterno y santo Dios, por tu bendita palabra. Cuán admirables son tus obras, oh Dios, y cuán santos y justos son todos tus dichos. Bendito seas tú, Padre mío y Dios eterno, porque por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos has dado eterna redención y la adopción por la cual te llamamos Padre, y por la cual, y en cumplimiento de tus santas promesas en Cristo Jesús,
hemos recibido tu Espíritu, el cual, morando en nosotros y por medio de tus sagradas Escrituras, a nosotros también de día en día nos transforma y conforma a la imagen misma de Cristo Jesús, nuestro Señor, para mayor alabanza de la gloria de tu gracia, para con todos nosotros en Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros y aún hasta el día de hoy, tu vida transforma y conforma la nuestra a tu imagen, por la obra del Espíritu y el poder de tu eterna palabra, para mayor gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Señor Jesús, Dios mío, Señor mío y Maestro mío, he aquí, Señor soberano, te ruego improntes tu vida en la mía, marca tu vida en la mía, de tal manera que muchas acciones de gracias sean dadas a Dios en tu santo nombre, por medio también de mi vida. A ti estaré sujeto y no me moveré nunca de mi modo de pensar ni de mi obediencia a ti, pues que tú eres mi Dios y mi Salvador. Gracias, Padre eterno, por tu grande amor con que nos has amado en Cristo hasta el fin. Gracias por todo, Padre bueno y Dios bendito. Seguiré a mi Señor Jesús en todo, y le seguiré como su discípulo, moldeado por la obra de tu Espíritu por medio de tu santa palabra, en todo tiempo, haciendo todo conforme Él lo mandó, para mayor alabanza de tu grande nombre. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.